Quiero mostrarte un video. Algunos sabrán quién es estas personas que voy a mostrar. Otros no tendrán idea de quiénes son. Paciencia, le explico en un momento para aquellos que no saben quiénes son. Pero un video icónico, histórico, y son de los pocos videos que existen de esta persona así importante, ¿verdad? Videos significativos. Muéstramelo, por favor. In this position, I made the vowel I. She felt it. I. Then I made the T. She feels it with the finger on her lip, on my lips. Then I put the two letters together to form the word it. And the first word was learned. After her seventh lesson, she was able to speak the sentence word by word. I am not dumb now. In this position. Aquel que no sabe quiénes son estas personas, la joven que es sordomuda es Helen Keller. Helen Keller es una persona muy conocida en los Estados Unidos por su historia de superación y por lo que logró hacer y alcanzar históricamente hablando. Se conoció como una de las personas más influyentes en la historia americana en su época, en su tiempo. Y esta fue una joven que a la edad de 19 meses contrajo una enfermedad que simplemente la dejó sordomuda y con un montón de impedimentos físicos. No se esperaba mucho de ella, no se esperaba que alcanzara gran cosa, hasta que en cierto momento conoce a quien fue su maestra, que es la dama que usted está viendo al lado de ella, la famosa maestra de Helen Keller, conocida como Ann. Y Ann comenzó a hacer un sinnúmero de terapias innovadoras, simplemente para impulsar el deseo, para impulsar el potencial de que Helen Keller pudiera desarrollarse y aprender. Hay varias historias interesantes de cómo es que comienza ese desarrollo, pero el punto es que esta conexión de estas dos personas hicieron que esta joven, que no podía tener quizás un futuro glorioso, sí lo tuviera. La perseverancia, la persistencia, el deseo de Helen de desarrollarse y la conexión con su maestra, que no se daba por vencida, lograron que esta joven pudiera terminar sus estudios, pudiera educarse y se llegó a convertir en una figura icónica de inspiración para la nación, también levantándose para ser una activista y luchar por diferentes causas. Es la conexión de estas dos personas la que liberan el potencial de Helen Keller. Una persona puede tener todo el potencial del mundo y muchas veces va a hacer falta de alguien a su alrededor que pueda impulsarla a ese nivel. Por supuesto, tú puedes tener un gran potencial y puedes tener un gran maestro o una gran maestra, pero si no hay deseo y no hay pasión, bueno, pues nada tampoco va a ocurrir. Es la conexión de ambas cosas lo que vemos hoy, el resultado de esta figura tan icónica en los Estados Unidos. Y usted puede buscar la historia de Helen Keller. Hay historias muy interesantes de todo lo que logró, todo lo que alcanzó a pesar de su condición. Y claramente dice la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, el verso 9 al verso 12, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga para su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿quién calentará a uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Definitivamente una de las bendiciones más grandes que Dios puede darnos en nuestra vida es tener la persona correcta al lado nuestro que nos ayude a desatar todo nuestro potencial, que nos ayude a ser fortalecidos en los momentos que los necesitamos para seguir hacia adelante. Y de esa conexión divina es que vamos a hablar en el día de hoy. Por los pasados domingos hemos estado estudiando el tema con fuerza y hemos estado hablando acerca de la importancia de renovar esa fuerza en el interior de cada uno de nosotros para alcanzar el propósito de Dios para nuestra vida. Por causa de todas las situaciones de la vida en general, una de las cosas más grandes que está sufriendo nuestra sociedad en el día de hoy es la fatiga emocional, la fatiga espiritual, que hace que mucha gente se rinda a mitad del camino. Específicamente la semana pasada comenzamos y hablamos acerca de la importancia de aprender a aceptar nuestras debilidades
y ver cómo en medio de nuestras debilidades es Dios quien nos hace fuerte. El apóstol Pablo oró en 3 ocasiones para que Dios le quitara el aguijón que él tenía en su carne. Y el Señor le dijo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Cuando nosotros somos débiles, entonces Él se puede hacer fuerte en nosotros. Y cuando reconocemos esas debilidades en nuestra vida y nos encomendamos a Él, somos capaces entonces de poder disfrutar del poder de Dios. Hoy quiero que hablemos por un momento de la importancia de la conexión divina, de tener la gente correcta al lado nuestro. Y también por un momento hablar qué hacer cuando esa persona no existe al lado de nosotros, cuando no están. Porque todos vamos a experimentar momentos de soledad. Momentos de soledad donde no vamos a tener a nadie que realmente pueda darnos la mano para nosotros seguir hacia adelante. Si yo tuviera hoy aquí delante de mí una barra de pesas en el suelo, ¿verdad? Y tuviéramos, por decir un número, 100 libras, yo tuviera 100 libras, quizás la podría yo levantar por mí solo, de hacer un deadlift, ¿verdad? Por mí solo, levantar esas 100 libras. Y uno podría pensar, si yo voy, si traigo a una persona al lado mío, puedo levantar el doble, podría levantar entonces 200. Pero es algo bien interesante, porque cuando traigo a una persona que me ayude a levantar la barra, no levantamos 200, logramos levantar 300. Se multiplica exponencialmente el potencial. Uno solo levanta 100, pero otro al lado con la misma barra podemos levantar 3, 4 veces más. No hace como que sentido, porque la lógica rápidamente nos dice que sería duplicar la fuerza, pero en realidad la conexión con otra persona lo que hace es que triplica, cuadruplica nuestra capacidad de alcanzar y de lograr metas, cosas a nuestro alrededor. Todos nosotros sabemos la importancia de tener personas al lado nuestro. Lo que no sabemos es escoger la gente que vamos a tener y que necesitamos tener, porque no sabemos cuáles son las características de lo que es verdaderamente una buena relación. ¿Qué se requiere dentro de una buena relación? ¿Qué es lo que yo debo esperar de ti? Por lo general, cuando estamos en problemas y en dificultades, muchas veces nuestra queja es que no tenemos a alguien que me dé la mano, alguien que me ayude, básicamente alguien que haga algo por mí. Me quejo, estoy solo porque le he pedido prestado a todo el mundo a mi alrededor y nadie me ha dado dinero. Lo que estás esperando es el dinero de la persona. No estás esperando necesariamente la ayuda de la persona. Lo que estás esperando es el dinero de la persona. Y sin darnos cuenta, muchas veces limitamos nuestras relaciones a lo que esa persona puede o no puede hacer por mí. Pero en el mundo espiritual, nuestras relaciones van mucho más allá de lo que alguien físicamente o naturalmente puede hacer por mí, sino lo que implica esa persona en mi mundo espiritual, en mi mente, en mis emociones, lo que me ayuda a liberar en mi corazón. Una mala relación puede detener toda tu vida. Hay varias historias en la Biblia que pudiéramos nosotros recordar. Yo quiero llevarte a una en particular que muchos de ustedes la conocen y se encuentra en el libro de Números capítulo 14. Dios le da una promesa al pueblo de Israel y les dice: te voy a llevar a la tierra prometida. Y Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, salen sobre 2 millones de personas, comienzan a caminar por el desierto, Dios abre el mar rojo, cruzan el mar rojo, llegan frente al Jordán y allí Moisés tiene la buena idea de enviar 12 espías a que vayan y verifiquen la tierra. Quizás pudiéramos hoy criticar a Moisés y decir: Moisés nunca debió haber mandado los 12 espías. Pero probablemente la razón por la que Moisés manda a los 12 espías era para que buscaran una estrategia de cómo entrar a ese lugar, cómo avanzar, cuál era la mejor manera de hacerlo. El problema es que cuando llegan los 12 espías, 10 de ellos llegan con un reporte negativo. Y 10 de ellos comienzan a decir: nosotros, la tierra que está allí es maravillosa, es buenísima, es hermosa, pero está llena de gigantes. Y nosotros éramos como saltamontes, como langosta delante de ellos. Esta gente va a acabar con nosotros, no lo vamos a poder lograr.
y 10 personas con su reporte negativo comienzan a desfallecer y hacer que el corazón del pueblo de Israel desfalleciera. Y 2 millones de personas, sobre 2 millones de personas, alguna gente estima ese número, quedaron destinados y detenidos a morir en el desierto. Solo porque 10 hablaron mal de aquel lugar y de la gente que estaba allí. Mira cómo lo dice en el libro de Números capítulo 14, el verso 4, el verso 10. Dice, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Es impresionante cuando tú tratas de hablar de algo positivo y decir que lo puedes conquistar, que lo puedes avanzar, que puedes lograr, que puedes tener la victoria, y que el resto, que ya su corazón ha desfallecido, ahora hablan de apedrearte. Es bien interesante porque en nuestra iglesia, a través de los tiempos, creemos que la iglesia tiene que ir aumentando de victoria en victoria, de gloria en gloria. Es bien interesante porque cuando yo veo los TikTok y los likes de un montón de gente todavía en el día de hoy, siempre están hablando de juicio, siempre están hablando de condenación, siempre están hablando de problemas. Siempre están hablando en la iglesia de que el mundo se va a acabar, de que esto se va a terminar, de que lo que viene de mal en peor. Yo recuerdo haber tenido pesadillas en los años 80 porque Cristo venía en el 90 y pico. Primero venía en el 88, después venía en el Y2K y nos mandaron a guardar comida y todo el tiempo es problema. Y recuerdo cuando salió la pandemia, y la pandemia fue la práctica del anticristo. Y usted no se ponga la vacuna porque esa es la práctica, el anticristo. Yo recuerdo haber oído eso, está practicando y haciendo las listas. Yo decía, ¿sabe? El anticristo necesita practicar. Yo recuerdo haber llegado a la casa de mis abuelitos cuando en aquellos tiempos se decía que para usted comer, cuando viniera la gran tribulación, oye, mis abuelitos eran cristianos y estaban pensando en quedarse, o sea que si por si acaso. Y yo recuerdo llegar a la casa de ellos porque ellos recortaban los barcodes. O sea, lo que son los barcodes de los alimentos. Entonces, porque en un momento dado la teoría era que solo el que tuviera los barcodes de las cajas de cereales podía, porque ahí era que tú podías. Y yo recuerdo haber llegado a la casa de mis abuelitos, tener un montón de barcodes, porque con eso íbamos a comer. Cuando llegó la pandemia, vuelvo y repito, esto es la práctica del anticristo. Después llegó Ucrania y Rusia, Gog y Magog. Pero ese fue el ensayo, porque Gog y Magog ahora es Israel y Gaza. Entonces dice, entonces yo me paro y digo que la iglesia tiene que avanzar, que la iglesia tiene que prosperar, que no canceles tus planes porque Dios te ha dado la victoria, y hablan de apedrearme a mí, no de todos los que han fallado en las predicciones pasadas. Es interesante. Porque a veces cuando tú miras, oye, todos los que predijeron las cosas pasadas, esa gente son las que debemos cuestionar. Espérate, 2 años atrás no me decías a mí que la cosa era diferente. Pero sin darnos cuenta, las palabras de este grupo de personas lo que hacen es hacer que el corazón de la gente desfallezca. Pero la historia se repite. Josué y Caleb comenzaron a decirle a todo el mundo, mira, nos los vamos a comer como pan. Dios nos va a dar la victoria, vamos hacia adelante, vamos a meterle mano, vamos a alcanzarlo, vamos a seguir hacia adelante, vamos a lograrlo. Y la gente comenzó a hablar de apedrearlo. Los otros hicieron que el corazón desfalleciera. Hermanos, una mala compañía puede provocar que tú no entres en el plan de Dios para tu vida. Ahora, presta atención, porque Dios le prometió
a 2 millones de personas. Usemos ese número. Hay gente que dice que son 600,000, gente que dice que son 2 millones. Usemos cualquiera de los dos números, pero usemos 2 millones. 2 millones de personas, Dios le promete entrar en la tierra prometida. Solo 2 logran entrar. Josué y Caleb eventualmente lograron entrar. Ahora, si nosotros decimos que la Biblia dice que lo que Dios promete lo cumple, ¿cómo es que 2 millones de personas no entran en la tierra prometida? Porque si Dios lo prometió, podemos llegar a pensar que los 2 millones debieron haber entrado. Entonces, lo que la gente no entiende es que una cosa es la promesa de Dios, que Dios va a hacer que se cumpla, y otra cosa es la liberación de tu potencial. El hecho de que Dios haya prometido que va a cumplir su palabra es una cosa, pero Él no ha prometido liberar tu potencial. Tu potencial lo liberas tú, pero la promesa sigue vigente. La promesa es para todos, pero el que libere el potencial es el que lo obtiene. Pero la promesa sigue siendo real. Es como cuando los discípulos estaban en la barca y de repente se levanta la tempestad y viene Jesús caminando sobre las aguas y Él le dice: tranquilo, que soy yo. Y Pedro dice: si eres tú, di que yo vaya. Y dice Jesús: ven. Jesús no dijo: ven, Pedro. Jesús dijo: ven. La invitación pudo haber sido ¿para quién? Para cualquiera. Los 12 podían caminar en las aguas, pero ¿quién fue el único que caminó sobre el agua? Pedro, porque fue el único que se lanzó. Una cosa es la promesa de Dios y una cosa es la liberación de tu potencial. Hay cosas que Dios te ha prometido y que están vigentes para ti. El problema ha sido la conexión con la gente incorrecta, que lo que ha hecho es que tu corazón desfallezca. Y entonces piensas que es Dios quien te ha fallado, que es Dios quien te llevó en el desierto para que murieras al desierto, y no es así. Eres tú que has permitido en tu corazón la conversación incorrecta con la persona incorrecta. Porque si te hubieras encontrado con una Ann como se encontró Helen Keller, no importa el impedimento que tú tengas, tú vas a aprender a hablar, tú vas a aprender a hacer las cosas, no importa la dificultad que tú tengas, y no me voy a rendir. Pero ponte a pensar cuántas cosas tú has dejado a la mitad porque alguien ha hecho que tu corazón desfallezca. El apóstol Pablo lo dice de esta forma. El apóstol Pablo dice en el libro de Primera de Corintios, un verso bastante conocido para nosotros. En el verso 33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas ¿qué? Entonces nosotros usamos estos versos, que no está mal, pero no es el significado más profundo. Usamos solo estos versos para hablar de malas conversaciones, como las conversaciones regulares que tenemos en nuestra vida. Y de verdad que todos los que estamos aquí debemos cuidarnos de todas malas conversaciones, ¿verdad? Pero una mala conversación es un chisme. Una mala conversación es algo negativo con alguien en un momento dado. Una mala conversación es simplemente, ¿verdad?, nosotros estar compartiendo con gente que entramos en conversaciones que no deberíamos tener. Pero usted y yo no nos podemos excluir de este mundo. Así que todos los que estamos aquí no vamos a tener siempre conversaciones perfectas con la gente que está a nuestro alrededor. Siempre vamos a tener la conversación, podemos decir así, ociosa, o la conversación vana que no tiene ningún tipo de realmente de valor. No es de eso que Pablo está hablando. No es de eso que Pablo está hablando, porque Pablo no quiere que tú te excluyas del mundo. O sea, tú y yo vamos a tener conversaciones vanas, vamos a tener conversaciones de cosas, de temas triviales, de temas de farándula, de temas de política. Y tú y yo vamos a tener todas esas malas conversaciones y vamos a tener esos temas triviales. Y Dios no está buscando que tú vivas una vida donde tú lo que hables de santidad y de pureza y nada más tú estés con gente que tú no puedas hablar de ninguna de esas cosas. No, eso no es lo que está buscando. El apóstol Pablo hace una aclaración. ¿Qué es una mala conversación? Para poder definirlo tenemos que ver el próximo verso, lo que el apóstol Pablo aclara. Y cuando nosotros miramos esa mala conversación, esa palabra mala en el original es la palabra evil. Podemos decir, si lo podríamos decir más dramático, conversaciones diabólicas,
Conversaciones malas de verdad. ¿Y qué hace una conversación mala que dañe la buena costumbre? Mira lo que dice el próximo verso. Después que dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Qué es lo que hace una conversación evil, dañina, perversa? Cuando tú comienzas a escuchar gente que no conoce al mismo Dios que tú conoces. Y cuando tú comienzas a prestarle atención a personas que no conocen el Dios que tú conoces. Y no todo aún el que está en la iglesia conoce el Dios que tú conoces. Porque estamos hablando de 12 espías, todos de la tribu de Israel. Todos eran príncipes. Unos conocían a un Dios y otros conocían a otro. Porque, pastor, pero era el mismo Dios. No, la percepción de unos de Dios era muy diferente a la percepción de dos de ellos. Y una conversación dañina es aquella que cuando tú la oyes te quita las fuerzas, te quita el deseo de luchar, te quita el deseo de avanzar. Cuando se te meten en el corazón con esas conversaciones negativas, porque no conocen al Dios a quien tú le sirves, no conocen al Dios al que tú le has creído, y comienzan a dañar poco a poco tu corazón, y comienzan a meterse dentro de ti, diciéndote: no lo vas a poder hacer, no lo vas a poder lograr, no lo vas a poder alcanzar. Y si no te sale, ¿qué vas a pasar en tu vida? Y tiene que haber un momento donde tú digas: se acabó. Yo solo necesito a un Josué y un Caleb al lado mío. Yo no necesito a nadie que me dé el dinero. Yo no necesito a nadie que me ayude físicamente. Pero sí necesito gente al lado mío que cuando me hablen no hagan que mi corazón desfallezca, sino que hagan que mi corazón se alimente de fe. Por eso Josué y Caleb decía: vamos a meterle mano, porque nos los vamos a comer como pan. Nos los vamos a comer como pan. Porque los que conquistamos, nuestro alimento lo encontramos en la batalla, nuestro alimento lo encontramos en la lucha. Miramos los problemas y las dificultades y decimos: para este tiempo es que Dios me trajo, y yo necesito gente al lado mía y al lado mío que me digan a mí: ¿sabes qué? Lo que Dios te prometió, Él lo va a cumplir, Él lo va a completar, lo vas a alcanzar. No te detengas, libera lo que hay dentro de ti. Pero ponte a pensar cuántas cosas tú has renunciado porque has oído una mala conversación. Alguien se te metió en el corazón y la promesa está vigente, pero entonces tú piensas: me falló Dios. Pero lo interesante es que para el mundo, si tú y yo no hablamos así, tú y yo estamos locos. Allá afuera, ¿cuál es una de las críticas con Fuente de Agua Viva? Que aquí siempre hablamos de victoria. Está bien, pues entonces vete con los otros 10 que hablan de derrota todos los días. Pero es que esa iglesia siempre están hablando de fe, de victoria, de que van hacia adelante, de que conquistemos. Pues no hay problema. Hay 12.999 afuera que están esperando la vacuna para hacer la prueba del anticristo, para que esto se acabe mañana. Yo soy de los que creo que Cristo viene, pero que no viene tan pronto. Que la iglesia tiene que levantarse y que la iglesia va de gloria en gloria, de victoria en victoria, y que este mundo no se puede perder así porque sí, porque lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario es más poderoso. Entonces tiene que haber un momento donde yo me una con la gente correcta. Allá afuera usted tiene 500 gente que va a hacer que tu corazón desfallezca día tras día. Y hay gente aquí preguntándose: pero ¿por qué no tengo fuerza? Has permitido que la gente incorrecta hable a tu corazón. Y por supuesto tú mismo piensas: pero yo sé, espérate, si todos están hablando así, pues yo soy el que tengo que estar mal. Oiga bien, no siempre en la democracia todos están bien. La mayoría gana muchas veces, pero eso no quiere decir que estén bien. La mayoría gana muchas veces, pero no quiere decir que estén bien. En esta ocasión la mayoría ganó, pero no estaban bien. Solo 2 personas de este grupo lograron entrar.
¿Usted te imagina la conversación de Josué y Caleb por 40 años? 40 años. Dale, Josué, tranquilo. Dale, Caleb, no te desmotive. Lo vamos a lograr, lo vamos a hacer, lo vamos a alcanzar. Dios nos va a dar la victoria. Estamos más cerca, estamos más cerca, estamos más cerca, estamos más cerca. Mire, hermano, en la vida, si tú no me quieres ayudar, no hay problema. Pero tampoco vengas aquí a quitarme la fuerza. Tampoco vengas aquí a quitarme las ganas. Tampoco, y no te lo voy a permitir. Y tú no se lo debes permitir a nadie que le quite las ganas a tu marido, las fuerzas, a tus hijos, a la gente a tu alrededor. Tú vas a luchar con tus hijos múltiples veces. Y lo vas a enviar al colegio, lo vas a enviar a la universidad, lo vas a enviar a diferentes lugares. Y allí tendrás conversaciones donde gente le va a decir lo que no pueden, lo mal que tienen. Ahí es donde tú tienes que venir y decirle, no es así, es todo lo contrario. Levántate, créele a Dios. Tú puedes prosperar, lo puedes lograr, lo puedes alcanzar. Mami, pero aquel dice, olvídate de lo que otros dicen, es lo que Dios dice acerca de ti. Eres tú quien tienes que liberar el potencial que hay dentro de tu vida. Eres tú quien tienes que levantarte. Mami, pero tengo todas las cosas en contra mía. No te preocupes, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Óyelo bien en el día de hoy. Eso es lo que nos hace falta. Si tú y yo lo que tenemos es gente a nuestro alrededor que lo único que hace es de hablar de problemas, de dificultades, definitivamente cada día vas a perder tus fuerzas. Y en el día de hoy yo lo primero que quiero que tú entiendas es que tú debes ser esa persona que inspires la vida de todos los que están a tu alrededor. Que entiendas en el día de hoy que Dios no es responsable de liberar tu potencial. Dios te dio una promesa y te dio el potencial, pero quien lo libera eres tú. Y lo liberas si crees. Y para poder creer tienes que rodearte de la gente correcta. Tienes que aprender a separar las conversaciones. Tienes que saber que tienes amistades y que vas a tener amistades y que vas a tener que algunas veces bajar tu nivel de pensamiento en un momento dado para pasar un buen rato. Es como los que tenemos hijos, pues tenemos que pasar un buen rato. Y para yo pasar un buen rato con mi nieta tengo que bajarme al nivel de ella. Y cuando a ella le da con algo, es esa misma palabra y hay que decirla 500 veces. Ya después de las 5 y el juguete hay que tirar la bola y 500 veces, y 500 veces, y 500 veces. Los otros días le enseñaron a trace her hand, ¿verdad? A trazársela. Y entonces pues me trajo el notepad. ¿Y cuántas veces le tuve que trazar la mano? Hermano, si se la tracé como 40 veces, fue poco. Y yo, pero vamos a hacer otra cosa. No. Pues dije, déjame ver si le cambio y le trazo el pie. Entonces le tracé el pie. Pues ahora eso es nuevo. Ahora hay que entonces trazarle el pie 40 veces más. Pero yo no puedo pretender que ella haga algo distinto. Así que por lo tanto, para yo pasar el buen rato, tengo que bajarme al nivel de ella. Y paso el buen rato. Pues ya después de ahí tengo que hacer el switch en mi mente y tengo que saber que la vida no se trata solo de trazar la mano y de trazar los pies. Así te pasa a ti. Tú vas a tener amigos, vas a tener amistades con las que vas a tener que tener conversaciones y pasarla bien y hablar del deporte favorito, hablar del trabajo, hablar del día, hablar de política, hablar de aquello, hablar del otro. Perfecto, pero hasta ahí. Cuando yo voy a buscar la promesa de Dios para mi vida, tengo que conectarme con gente que hablen a mi corazón, gente que entiendan el Dios al que yo les sirvo, gente que conozcan al Dios que prometió, gente que conozca la fidelidad del Dios al que yo les sirvo, porque no puedo permitir que ninguna palabra negativa dañe mi corazón, porque entonces no podré liberar el potencial que hay dentro de mí. Y yo vengo hoy a creer que Fuente de Agua Viva es una iglesia de gente como Josué y Caleb. El mundo habla de apedrear, no hay problema, pero nosotros vamos a entrar a la tierra prometida, vamos a lograr lo que Dios nos prometió, lo vamos a hacer en el nombre poderoso de Jesús. Y aquí lo único que tú vas a escuchar domingo tras domingo es que te levantes, que prosperes, que sigas hacia adelante, que lo que Dios te prometió todavía está vigente y que tienes el potencial para lograrlo. Porque para que tu corazón desfallezca, allá afuera hay un montón de gente. Por eso es que tú y yo tenemos que tener cuidado con quién nos juntamos, con quién nos unimos.
a quienes nosotros escuchamos. Ahora, la realidad es que vamos a tener experiencias en nuestra vida donde no vamos a tener esa gente al lado nuestro. Hay momentos difíciles que todos experimentamos donde definitivamente no habrá nadie al lado nuestro para darnos esa palabra de apoyo. Y la pregunta que hacemos es, ¿qué hacemos en ese momento? ¿Qué hacemos? ¿Qué yo hago cuando no hay nadie a mi alrededor que me dé una palabra de fe? ¿Has tenido tú un momento así solo? ¿Has tenido tú un momento difícil? Gloria a Dios que puedes venir al culto y oír una palabra de fe. Está bien, pero durante la semana, donde quizás tu esposo o tu esposa están negativos, se han puesto, ¿verdad?, negativos por la razón que sea, no con maldad lo digo, sino la gente se cansa, la gente, no todo el mundo tiene la misma fuerza. ¿Qué hago cuando de repente mi mundo se cierra y no encuentro en nadie la palabra que yo necesito escuchar? Hubo un hombre que se encontró así en múltiples ocasiones, pero hay una en particular en el libro de Primera de Samuel, capítulo 30, y fue David. David, y preste atención para que entienda lo que te voy a explicar ahora. David sale huyendo, lo quieren matar, y David se reúne con un grupo de hombres en lo que se conoce como la cueva de Adulán, y esta gente lo hace rey. Y esta gente que estaba endeudado, dice la Biblia, deprimido, comienzan a prosperar, comienzan a progresar y se dan cuenta que habían hecho la decisión correcta. Pero un día, dice la palabra del Señor, que David salió a la conquista con esos hombres y tuvieron un grande problema. Cuando regresaron a su casa, cuando regresaron a su hogar, todo lo habían perdido. Habían quemado toda su ciudad, habían quemado todo su lugar. Y mira lo que dice en el verso Primera de Samuel capítulo 30, el verso 3, para adelantarnos. Dice: vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. David se angustió. David estaba pensando: oye, esta gente era nadie, éramos nadie. Dios nos ha prosperado, Dios nos ha bendecido, y porque pasa esto me quieren matar, quieren acabar conmigo. Y dice la Biblia: pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y mira lo que dice esa última parte de ese verso: mas David se fortaleció en Jehová. Mas David se fortaleció en Jehová. Mas David se fortaleció en Jehová. David mandó a buscar al sacerdote, y David comenzó a orar y comenzó a adorar a Dios. Porque cuando no tengo a nadie que me inspire, yo no puedo esperar que alguien llegue y entienda mi situación. Yo tengo que aprender a sacar la fuerza de mi conexión con Dios, porque el que prometió y sabe quién soy, sabe lo que puedo alcanzar, y es el que me puede decir lo que tengo que hacer. Y déjame aclararte algo en el día de hoy, porque cuando tú vienes a fortalecerte en Dios, tienes que entender qué es lo que Él te va a decir. Me explico. Aquellos que estamos casados y quieren permanecer casados por muchos años, caballeros que están aquí, entiendan esto que les voy a decir. A mí me tomó, yo voy a para 29 años de casado, y me tomó 28 años y medio entenderlo. A veces cuando tu esposa se sienta a hablar contigo y ella te está hablando de algo, ella no quiere que tú le des una solución. Ella quiere que tú la escuches. Y usted y yo tenemos que quitarnos la tentación de, porque usted está por dentro pensando: pero si esto lo resolvemos tan rápido. Entonces usted tiene que sentarse ahí y si usted puede sacar una lágrima, mire, olvídese. Si usted puede sacar una lágrima, sáquela. Mire, usted va a acumular puntos. Es que mi amor,
Yo siento tu dolor también, mi amor. Siento. La mujer no quiere que tú le des soluciones. Hay veces que lo que ella quiere es que tú la escuches. Oiga, y no hay nada malo con eso. No estoy diciendo nada malo. También los hombres de vez en cuando necesitamos a alguien que nos escuche. Lo que pasa es que nosotros cuando hablamos, queremos que nos escuchen, pero de otra manera, ¿verdad? Y nosotros buscamos los amigos y hablamos y nos liberamos de otra manera. Pero lo que buscamos es que alguien nos escuche. Y no hay nada malo con eso. Pero ¿por qué yo te hago esa aclaración? Porque mi conversación con Dios, yo no puedo ir donde Dios solo para que Él me escuche, porque Él no se va a aguantar. Esa gente que dice que va a la iglesia y se tira en la iglesia, yo lo que voy es a derramar mi corazón delante de Dios. Y yo voy a llorar porque yo necesito liberarme. Bueno, óigame bien. Cuando Dios te habla y cuando tú vienes delante de Dios y tú vienes a buscar fortaleza delante de Dios, tú no puedes esperar solamente que Él te escuche. Él siempre te va a apuntar a lo que Él te prometió y al potencial que tiene, y te vas a decir: sécate las lágrimas y sigue para adelante. Sigue para que persiga lo que te he dicho que tienes que perseguir. David comenzó a adorar a Dios allí, y a lo mejor David lo que esperaba era que le pasaran la mano, pero David comenzó a adorar a Dios y comenzó a orar. Y David le pregunta a Dios: los persigo, los busco, ¿qué hago? Y Dios le dice: persíguelo, alcánzalo y recupera todo lo que tú has perdido. Persíguelo, alcánzalo y recupera todo lo que tú has perdido. Es lo mismo entre Josué y Caleb. Josué y Caleb no se lamentaron el uno al otro: ay, bendito Josué, Caleb, tú y yo aquí chavao toda la vida. Eso no fue. Ellos se decían el uno al otro: nos los vamos a comer como pan, nos los vamos a comer como pan, vamos a meterle mano. Tenemos que esperar 40 años, no importa, pero vamos a meter manos, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Lo que yo quiero que tú entiendas en el día de hoy es que tu fortaleza no viene de desahogarte. Tu fortaleza viene de la conexión de alguien que está al lado tuyo, que conoce el mismo Dios que tú conoces y que te dice: ¿sabes qué? Sécate las lágrimas, levántate, sigue para adelante, porque lo que Dios te prometió es más grande. Pastor, pero no tengo a nadie que me diga eso. Pues entonces levanta las manos y lo vas a escuchar de Dios, que te va a decir: levántate, persíguelo, alcánzalo, porque vas a recuperar todo lo que has perdido. Yo vengo a decirte en el día de hoy que no permitas nunca más que tu corazón desfallezca por una mala conversación. Y si no tienes a nadie que te motive, adora a Dios. Si no tienes a nadie que te impulse, adora a Dios. Si no tienes a nadie que te diga sigue hacia adelante, levanta tus manos y adora a Dios. Pero oye bien, Él no se va a resistir. Él no se va a resistir. Él no se va a resistir. Él no simplemente te va a escuchar. Él te va a decir: levántate, sécate las lágrimas, sigue para adelante. Te va a decir como le dijo a Elías: hay 7,000 rodillas que no se han doblado delante de Baal, así que sigue para adelante porque el largo camino te resta. Él te va a hablar y te va a decir: tienes algo que hacer, tienes algo que completar, no te puedes detener. Yo vengo a decirte en el día de hoy: recobra fuerzas. Yo no sé quién se te metió en el corazón y te quitó las fuerzas, pero hoy en el nombre poderoso de Jesús las recuperas para levantarte y perseguir la promesa que todavía está presente y vigente para tu vida en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor ahí en esta mañana. Vamos, dale un aplauso al Señor en esta hora.